Muy buen día a todos y bienvenidos de nuevo a Plática con el Experto, este espacio hecho por Salvando Latidos, en donde invitamos cada mes a alguien que nos hable sobre un tema en específico que se relacione con salud cardiovascular. Y todo este mes vamos a estar hablando de enfermedad extremadamente importante y que la verdad nos gusta mucho en la asociación. Para esto tenemos a la doctora Adriana González, también conocida como la doctora PIC, para hablar de enfermedad de Chagas. ¿Cómo está, doctora Adriana? Hola, doctora Yolo, muy contenta porque me consideran prácticamente ya como cada año para platicar sobre este tema que, como bien saben, me apasiona demasiado, en el cual ya de alguna manera me he vuelto, me he estado desenvolviendo en los últimos ya 12 años, ¿no? Entonces, muy agradecida por la invitación. No, muchas gracias, Adri. Y también quiero mencionar que, pues, no lo mencionas tú mucho, pero eres experta en entomología. Entonces, todo esto de los insectos y cómo se relacionan con las enfermedades, especialmente en humanos, lo has visto mucho, has investigado. Entonces, no hay alguien mejor que tú ahorita que queramos hablar. Y aparte, ya estás haciendo investigación con nosotros. Entonces, Muchas gracias. gracias, de verdad. Entonces, iniciamos con la pregunta que creo que es fundamental hacer es, ¿nos puede explicar qué es la enfermedad de Chagas? Claro, es una pregunta bastante importante, sobre todo para todas las personas que escuchan por primera vez sobre este tema. Enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria. A mí sí me gusta mencionar los nombres científicos porque creo que sí es importante que las personas se vayan familiarizando, no se sientan ajenas o que no puedan aprender sobre estos términos. Y el parásito se llama Trypanosoma cruzi, ¿sí? Es una enfermedad que podemos adquirir de diversas formas y que se cataloga como enfermedad transmitida por vector porque es principalmente la forma en la que adquirimos nosotros este parásito por medio de un insecto que en diferentes contextos, en diferentes regiones ya le pusieron su nombre. Como en el centro de la República, pues lo conocen como chinche besucona, chinche hocicona o simplemente chinche. En lo que es el sur de nuestro país, en término maya, lo conocen como pic, de ahí mi apodo de doctora Sobrenombre. Pic. Este es como le llaman a este insecto. Ya si nos vamos a otros países, incluso tienen otros nombres, por ejemplo, barbeiro, pinchuca, en lo que es en el sur de América. Y aquí muy importante es que sepan que el insecto no nos transmite el parásito por el piquete, o sea, no es una enfermedad vectorial como las demás, que los insectos al picarnos nos pueden inocular, por ejemplo, los mosquitos, los virus. En este caso no. Este insecto, las chinches tienen el parásito o crece el parásito en lo que es su intestino. Entonces, defecan lo que es el parásito y la forma en la que nosotros podemos adquirirlo es, se alimentan de nosotros porque son insectos que se alimentan específicamente de sangre de prácticamente todos los mamíferos, algunas aves, algunos reptiles. Pero a nosotros los mamíferos sí nos infectan y nosotros nos podemos enfermar, ¿sí? Entonces este insecto lo que hace es, se alimenta, succiona la sangre por su hocico y hasta que quede llenito va a estar ahí alimentándose. Esto puede durar hasta 15 minutos, dependerá de si ya es una chinche adulta. Y Ujú. pues, ¿qué pasa cuando ya terminó se llena, ese intestino empieza a sentir presión y pues defeca? Entonces, al defecar, ahí es en donde puede estar el parásito. La chinche se va y pues esta sensación, la picadura, nos va a generar a nosotros de manera normal la sensación de querernos rascar, porque hubo una lesión en la piel porque se rompió, ¿sí? Pero al ladito de esa lesión quedó la popó del Claro. insecto. Nosotros ni siquiera nos dimos cuenta cuando lo rascamos, barremos esas heces y entran por el hoyito donde la chinche metió su hocico para alimentarse. Esa es la forma en la que suele entrar. De hecho, no es tan fácil. O sea, es realmente complicada la forma en la que nos lo pueden transmitir, pero desgraciadamente suele ser exitosa. O sea, sí es factible que nos podamos infectar. Ahora, otra de las cosas que hacemos es después de rascarnos, a veces nos tocamos los ojos
o alguna mucosa, y si está infectadas nuestras manos con estas heces con parásito, también así pueden entrar, ¿sí? Esa es la principal forma, por eso enfermedad de Chagas se cataloga como una enfermedad transmitida por un vector, que este caso es esta chinche que les menciono. Pero también hay otras formas que se puede adquirir, que es bien importante mencionarlas, porque estamos expuestos a esto. Por ejemplo, es un parásito que ya entrando a nuestra sangre se empieza a dispersar, se empieza a reproducir y pues por lo tanto las personas que tienen el parásito van a tener varias etapas del parásito en lo que es la sangre. Entonces, si llega a donar una persona infectada sangre o cualquier otro órgano, pues quien reciba esa sangre o órgano se va a poder infectar. Por eso ya tenemos como norma que a todas las personas que deseen donar sangre les tienen que buscar si están infectados o no, para prevenir esta forma de infectarse. Otra forma que también es preocupante, pues es la de nosotros, sobre todo las mujeres, si estamos infectadas, si estamos en edad reproductiva, nos embarazamos, podemos transmitirle el parásito a nuestros hijos durante el embarazo o durante el parto, por el hecho de estar infectadas y que no lo sepamos. Entonces, también así se puede desencadenar a lo que se conoce como Chagas congénito, o sea, un bebé que nace de una mujer que tiene la infección, ¿sí? Bien, Otras formas ya menos comunes, pues puede ser por ingesta de alimentos contaminados. Esta chincha anda por muchos lados, buscando alimento para descansar y pues defeca. Entonces puede estar defecando en los frutos que nos comemos, sobre todo si los agarramos a nivel selvático o que los compremos en el súper y pues por ahí pudo haber andado una chinche claro. de pecado y si no las lavamos adecuadamente, pues nos vamos a estar comiendo literalmente fruta contaminada con este tipo de parásito. O también las carnes, les comentaba, hay mamíferos, o sea, no somos los únicos de los que se alimentan, prácticamente todos los mamíferos. Y si consumimos carne que no está regulada, que no pasa por un proceso de certificación, podríamos estarnos alimentando de carne contaminada con este parásito y por eso también la importancia de que independientemente del origen, por más rica para algunos que les parezca comer carne un poquito cruda, no se recomienda precisamente por esta, y no solamente para el parásito Trypanosoma cruzi, sino para otro tipo de patógenos, ¿no? Y pues ya la menos común, pero que sí, sobre todo los que trabajamos en el área de salud y los que investigamos la enfermedad, pues obviamente nos exponemos y nosotros podríamos llegar a infectarnos porque nos autocontaminamos, porque estamos manipulando ya sea al insecto que puede estar o no infectado o a la sangre de personas que pudieran estar infectadas. Claro. Ahora, importante, ¿no? Estamos hablando de enfermedad de Chagas y luego quizás se pregunten como, bueno, ¿y ese insecto por qué lo tienen que mencionar en unas pláticas que son del corazón, ¿no? Y que hemos visto formas del corazón. Ahí la siguiente pregunta es, a ver, este insecto que tiene el parásito y el parásito al final es el que causa la enfermedad, ¿por qué es tan importante mencionarlo todo un mes de una asociación que se dedica al cuidado del corazón? Es súper importante esa pregunta. De hecho, nosotros en la Fundación de Salvando Latidos, por ahí mencionamos la chincha que puede dañar tu corazón, porque efectivamente esta enfermedad de Chagas, aquí hay algo muy importante. Como ya mencioné, pues es un parásito que nos puede infectar y puede la gente adquirir este parásito y mantenerse infectada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar con el parásito y no desencadenar enfermedad de Chagas. O sea, solamente se mantiene en calidad de infección positiva a Trypanosoma cruzi, ¿sí? El problema es que del 100% de las personas que están infectadas, del 30% más o menos aproximadamente pueden desarrollar lo que es enfermedad de Chagas. Y enfermedad de Chagas implica complicaciones a nivel cardiológico, que es lo que mata al paciente con enfermedad de Chagas. También puede afectar a nivel intestinal, a nivel de sistema nervioso, pero la chinche que puede afectar tu corazón es porque puede provocar esta enfermedad de Chagas
y que puede provocar muerte súbita, puede provocar insuficiencia cardíaca, puede provocar que se generen trombos con más facilidad en el corazón, ¿sí? Arritmias realmente de las enfermedades que pueden generar en el corazón. Esta es de las más complejas, que incluso los cardiólogos lo reconocen, ¿sí? Claro. Y por eso se le denomina la chinche, que puede matarte y dañar a tu corazón. Y aparte, importante, ¿no? Hemos visto que no es como que, no sé, te pique o tenga la lesión hoy, tengas el parásito y mañana te enfermes del corazón, que a lo mejor lo creen así. ¿Cuál es la dificultad de tratar a un paciente o una persona, ahorita vamos a hablar de una comunidad, que tiene la chinche, que probablemente tenga el parásito, lo han infectado, pero digan, no, es que ustedes están hablando mucho de eso, pero yo nunca he sentido nada? Pues precisamente esta es una de las enfermedades que también como sinónimo se les llega a denominar que provocan muertes silenciosas. ¿A qué se refiere esto? O sea, que el paciente puede mantenerse durante mucho tiempo asintomático, inclusive a partir de haber tenido el contacto con el parásito, con alguno de los mecanismos que ya mencioné. Al paciente puede no pasarles absolutamente nada, probablemente al principio algunas molestias generales que no se les da importancia y continúan con su vida. El problema es que esto que les menciono, si desarrollan afección cardíaca o algún otro tipo de afección, la van a comenzar a manifestar hasta 10, 15, 20 años posterior a haber tenido el parásito. Entonces las personas ni en cuenta que están infectadas. Y cuando ya comienzan a tener síntomas, es porque desgraciadamente ya hay una afección directa tanto a la función como a la estructura del corazón, ¿sí? Por eso es que es muy importante que estemos familiarizados con la existencia de la enfermedad, saber que existe, por ahí busquen chinches besuconas, chinches hociconas. Aquí yo tengo una fotografía, no se ve muy bien, pero busquen, tengan esta inquietud, vean cómo es, porque seguramente la han visto en alguno de los sitios. Pregúntenles a sus papás, a sus abuelitos, porque probablemente ellos las hayan visto en otros lugares, y que si han tenido contacto con esto y si saben que están enfermos del corazón, probablemente esto fue lo que la causa. Ahora, ¿por qué es tan difícil el tratar o ver a este tipo de pacientes? En lo que es enfermedad cardiológica, de lo que más pueden llegar los pacientes a pedir consulta es por insuficiencia cardíaca. Y insuficiencia cardíaca, como en muchas charlas que seguramente ya han tenido oportunidad de ver en Salvando Latidos, se ha mencionado que hay muchos factores, hay muchas causas que puede provocar enfermedad de Chagas. Perdón, insuficiencia cardíaca. Y una de ellas, pues, es esta enfermedad parasitaria. Lo importante es que si ya a un paciente le llegamos a detectar insuficiencia cardíaca, que implica tener insuficiencia cardíaca, el paciente empieza a tener dificultad para mantener su respiración o siente que se ahoga cuando ya hace algún tipo de esfuerzo, se llegan a agitar, les duele el pechito, también pueden llegar a desmayarse sin ninguna causa aparente. Si sucede eso, ya ahí por ahí hay que estar buscando algún cardiólogo o algún especialista para que los revisen. Y si se llegara a detectar que tienen insuficiencia cardíaca o se sospecha, se tienen que hacer estudios como un electrocardiograma, un ecocardiograma, o sea, hay toda una serie de estudios que nos ayudan a nosotros a poder clasificar al paciente en cómo está su situación de salud. Y si hay una afección en el corazón, pues se tendría que buscar si tiene factores para que enfermedad de Chagas sea lo que les haya provocado la enfermedad. Entonces, al final de cuentas, es pensar en esta posibilidad cuando nos llegan pacientes con estas características. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar esta chinche? Porque quizás pensamos que es una enfermedad o una chinche que se encuentra en un lugar muy específico y nosotros jamás la vamos a ver. Por aquí vamos a poner todo el mes como la chinche para que la relacionen y que también sepan identificarla. Quizás la han visto y no sabían que esta es la chinche que puede portar el parásito, ¿no?
¿En dónde es más común? En México, por supuesto, la prevalencia de la chinche y de la enfermedad de Chagas. Pues fíjate que ahí sí me gusta compartir lo que gracias a la investigación hemos encontrado. Y como siempre a los mexicanos nos gusta ser primeros lugares en todo, ¿no? Entonces, a nivel mundial, nuestro país es el que tenemos más de estas chinches que pueden provocar la enfermedad de Chagas. Nosotros por ahí podemos presumir que tenemos alrededor de unas 32 especies, por ahí se va actualizando, y somos el país que más variedad tiene. ¿Y esto qué significa? Que prácticamente tenemos chinches para todos los contextos de México. Por ejemplo, en la península de Yucatán existe solamente una especie que es triatoma dimidiata, pero conforme vamos más hacia el norte, lo que es el sureste de México y lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, toda esta parte tienen de 9 a 11 especies, ¿sí? Y hasta el norte muchas veces decían, no, en Nuevo León no hay, en Coahuila. Tuve un compañero que radica en Coahuila y que él cuando decidió investigar sobre enfermedad de Chagas, él tenía dudas, dijo, yo creo que no voy a encontrar datos, pues aquí no hay nada registrado y tómala, encontró casos de pacientes, encontró chinches, entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Que en donde busquemos, vamos a encontrar tanto el insecto como a los pacientes. Ahora, sí existen algunas características que conocemos que hace que haya algunos sitios en donde pueda haber más prevalencia, porque a las chinches eso sí no les gusta el frío, ¿eh? Ellos son del grupo calorcito, templadito. Entonces, entre más frío haya, menos población de chinches existen, ¿sí? Entre Claro. más se acerque a lugares con climas templados a tropicalones es en donde aumenta más la prevalencia de la presencia de la chinche, ¿sí? Sí, pero Entonces, por supuesto ya nos habías avisado. O sea, puede ser que la chinche no te vaya a picar, no te va a dar enfermedad de Chagas porque te pase la chinche, pero ya nos dijiste que no es la única manera en que te da enfermedad de Chagas. Entonces, si hay personas latinas que básicamente estamos en todo el mundo, pues puede ser que la chinche no está, pero si te infectaste por alguna de las otras vías, ¿correcto? exactamente, y aparte, precisamente por el fenómeno de migración, este movimiento que hacemos tanto en el interior de nuestro país, o sea, hay personas que nacieron en comunidades rurales y que por necesidad o por circunstancias de la vida se mueven hacia ciudades ya más urbanizadas, inclusive cambian de estado. Este movimiento de personas es lo que también ha venido a llevar de que la enfermedad se vaya o la presencia de casos y la presencia de chinches, porque también las podemos estar movilizando, pues se muevan a donde nosotros vayamos. Inclusive a nivel mundial, esta era una enfermedad que estaba catalogada o que solamente afectaba a lo que era América Latina y actualmente ya es una enfermedad catalogada que afecta a nivel mundial por este movimiento que tenemos los latinos en general, ¿no? Claro. Ahora, importante, y hablando de que se puede ir y puede estar en diferentes comunidades, evidentemente, pues si tienes todo lo que le gusta a la chinche, pues va a estar en lugares como muy específicos, ¿no? Calorcito, humedad, etcétera. Ustedes como en la parte investigadora, y yo sé que has estado en campo y en comunidades donde es mucho más prevalente. ¿Qué se hace una vez que una comunidad dices, bueno, esta comunidad o esta localidad o población tiene chinches que son portadoras del parásito y también tiene personas con enfermedad de Chagas? ¿Qué acciones toman en esa comunidad para controlar a las personas, diagnosticarlas y para tratarlas? Es bastante interesante y algo compleja poder contestar esa pregunta porque el trabajo en comunidad, en cualquier contexto, ya aquí no solamente llegamos en nuestra calidad como investigador o tenemos que estar abiertos
a lo que la comunidad también necesite. O sea, si bien nosotros vamos para específicamente abordar la temática de enfermedad de Chagas es muy compleja porque está involucrada un insecto que vive en los contextos, pero también estamos nosotros los humanos con nuestras complejidades sociales, económicas, creencias, nuestras ocupaciones. Entonces, tenemos que entender bastante bien cómo está todo ese contexto para poder identificar o tratar de entender por qué ahí es que podría encontrarse más presencia tanto del vector como de personas infectadas. En mi experiencia, lo que nos ha ayudado bastante es precisamente aprender de las mismas integrantes de la comunidad que están viviendo el día al día. Me he topado con comunidades que conocen en su todo, a todo mundo al que le estuviéramos preguntando les mostrábamos imágenes para ver si detectaban o no el insecto. Todos conocían, detectaban al insecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un insecto con el cual convive la comunidad, que están estrechamente relacionados porque lo conocen. Y no solamente eso, inclusive cuando lo ven, ah, sí, ese te provoca esta roncha, no, cuando me picó me dio mucha comezón, doctora, y así. Entonces ellos mismos te empiezan a compartir qué es lo que implica la presencia de ese insecto. Y hay algunos que hasta si los veían, imagínate el malestar que les llega a dar, que por ejemplo en algunas comunidades mayas, por sus ocupaciones que tiene que ver hacia lo que es lo selvático, ahí de lo que me fueron compartiendo, cuando van a la noche a la selva, sobre todo cazadores o que tienen campos de cultivo, que tienen que cuidar sus parcelas, que se van en la noche a estos ambientes y les llegaban los insectos, las chinches, y cuando les llegaban las atrapaban y los decapitaban, que le quitan la cabecita a la chinche porque para ellos es molesto que llegaran y los picaran. Entonces, Claro, imagínate, ahí ya todo hay hasta podría decirse tradición de cómo eliminarlos porque implica una molestia. Ahora, desgraciadamente, muchas veces eso no lo relacionan con que les puede afectar su salud. Entonces ahí fue donde ya entramos nosotros como investigadores para explicarles la relación de ese insecto con la afección a su cuerpo y cómo pudiera provocarles una enfermedad que les afectara el corazón. Y también ahí ellos mismos decían, ay, con razón fulanito de tal, empezó a estar malo del corazón y a él le picaban mucho de estas chinches, ¿no? Entonces es claro. mucho trabajo de aprender de la comunidad y nosotros compartirles lo que científicamente hemos venido aprendiendo, aunque sabemos que no son las realidades absolutas. Entonces Claro. es un trabajo en equipo porque al final también es importante involucrar a los líderes que están laborando, que tienen injerencia con la población, con las autoridades de salud, locales, estatales, inclusive tratar de escalar a lo nacional, porque dentro de lo complejo es que para poder diagnosticar a esta enfermedad no existen hasta el momento una prueba 100% confiable. Entonces tenemos que someter al paciente a varias pruebas para poderle decir, ¿sabe que usted sí está infectado de este parásito o no está infectado? ¿Sí? Entonces hay un poquito de complejidad y solamente en México quien tiene la injerencia de poder hacer estas pruebas y que tengan una validez diagnóstica son las autoridades de salud públicas en Secretaría de Salud. O sea, si yo voy al laboratorio particular y ya me hago la prueba y salgo positiva, no existe mi caso hasta que las autoridades de salud me tomen la muestra y en sus laboratorios procesen la muestra. Sí, ese creo que es un problema, bueno, no es la ventaja es que son pruebas gratuitas, o sea que no deberían de costar. Y si sales positivo ante esas pruebas, después tendrás que ser sometido a una serie de estudios para ver cómo estás, esto que comentaba, para ver cómo está tu corazón, para ver cómo está tu tubo digestivo, ver que no tengas ninguna otra enfermedad
para comenzar a hacer el proceso de solicitar el tratamiento. El tratamiento actualmente solamente tenemos dos antiparasitarios específicamente para esta enfermedad. La ventaja para nuestro país, antes no era así, pero actualmente ya tenemos ambos antiparasitarios. ¿Y por qué es importante tener ambos? Porque a algunos pacientes les puede provocar algunos factores, perdón, efectos secundarios, o sea, que no puedan tolerar bien el medicamento, que de alguna manera les genere algún tipo de reacción que no les permita continuar con la toma de medicamentos, pero no es en los dos. Si no les funciona uno, se les da el otro y normalmente les va bien con uno o con otro. El tratamiento no hay venta, o sea, tampoco es un medicamento que nos puedan vender en cualquier farmacia. Se los puedo mencionar, es Nifurtimox y Besnidazol, pero estos medicamentos solamente se tiene por parte de Secretaría de Salud. Son ellos quienes los tienen que hacer llegar a los centros de salud donde fue notificado el caso. Son totalmente gratuitos. Se tienen que dosificar de acuerdo al peso por kilogramo de peso al paciente. Si tienen un peso estándar, el tratamiento va a durar son 2 meses. Si hay Ujú. un exceso de peso, pues se va a tener que ampliar un poquito más para lograr la dosis. O sea, es alcanzar la dosis. En la mayoría lo logra en 2 meses. Y ya Claro. después de esto viene toda una serie de seguimientos, a pesar de tener el tratamiento, no es como que, ay, pues yo ya me diagnosticaron, ya me trataron, ya puedo seguir con mi vida normal. Pues no, porque esta es una enfermedad que todavía no sabemos mucho y por lo tanto, a pesar de recibir el tratamiento, vamos a tener que estar yendo a consulta por lo menos cada 6 meses o una vez al año, ya de por vida porque puede que el medicamento me haya funcionado, si haya retenido o me haya eliminado la gran mayoría de los parásitos, pero tenemos ese 30% de posibilidad de desarrollar las complicaciones cardíacas que son las que más nos preocupan. Pues creo que ya resumiste desde cómo se puede contagiar, cómo verlo en la comunidad, cómo tratan ustedes en la comunidad, diagnóstico y bueno, ya el medicamento, ¿no? Entonces, justamente ya para cerrar con la plática, quisiera que nos dieras una última reflexión, especialmente para la prevención de esta enfermedad. O sea, tanto prevenirla si no la conocemos, como prevenir el parásito, ¿no? El vector del parásito, que es la chinche, ¿cuál tú consideras que es como la medida más importante que tenemos que hacer si vemos que en nuestra comunidad de parásito o si alguna vez lo hemos visto en alguna zona que frecuentamos comúnmente? Perfecto. Bueno, lo primero es muchas felicidades para los que están escuchando esta plática. Creo que forma parte de la prevención el tener el conocimiento. O sea, no podemos hacer nada. Podríamos estar en peligro y no darnos cuenta porque Ujú. desconocemos del tema. A lo mejor ahorita muchos han visto esa chinche y la tuvieron a un ladito y ahora la van a ver ya Ya. como un intento de asesinato, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas son muy importantes porque dentro de la prevención es educación. Y la educación no solamente es a la comunidad, también es importante para nosotros los médicos y todos los servidores de salud mantenernos capacitándonos con una educación médica continua de calidad, o sea, no dejar de estar aprendiendo sobre el tema para que también se piense en este diagnóstico cuando nos lleguen los pacientes. Y fundamentar el por qué le tengo que mandar a hacer una prueba. Eh, Parte también de la prevención para que cualquier insecto, no solamente la chinche, no se quede en nuestras casas a hacer nidos, pues es la limpieza. Hay que mantener limpios los espacios, los muebles que casi no movamos o las televisiones que están en la pared, los cuadros, también esos hay que sacudirlos, por lo menos una vez cada 15 días o una vez al mes, porque esos espacios es en donde se pueden esconder este tipo de insectos.
En la medida de lo posible, sobre todo en estos lugares donde, de hecho, ahorita ya prácticamente calor hay casi en todos lugares, hay que poner merillaques o lo que es mosquiteros en las ventanas, en las puertas. Si nos gusta mantenerlas abiertas, pues ponerles ese bloqueo a los insectos para que no fácilmente puedan entrar a nuestras viviendas. Si tenemos animales, también es importante. Si tienen animales de granja, de corral, o animales domésticos, los sitios donde también tenemos a nuestras mascotas, hay que limpiarlas, porque nuestras mascotas para estas chinches se convierten en también una fuente de alimentación. Entonces, si no limpiamos el espacio donde están ellos, pues también ahí podrían quedarse las chinches y también pueden afectar a nuestras mascotas, ¿sí? Entonces, es importante esto. Si eres mujer y vives en México, yo creo que sí es importante exigir que te hagan una prueba, sobre todo si estás embarazado o quieres embarazarte, para evitar que tus hijos nazcan con este parásito. Te agradezco muchísimo, Adri. Vamos a cerrar justamente con esto la plática. Cualquier duda que tengan, se va a quedar esta plática grabada, la pueden ver en nuestras demás redes. Muchísimas gracias. Gracias, Adri, de nuevo por participar en esto y nos vemos en la próxima sesión de Plática con el Experto. Muchas gracias. Gracias, Yolo. Abrazos.